Bienvenido. Gracias, Ignacio. Muchos ya le conocéis, algunos no. Carlos Fernando es periodista, director de Confidencial, que es un medio de referencia en Nicaragua y Centroamérica, que empezó siendo un pequeño Confidencial impreso para solo apenas 1000 personas, luego un programa de televisión de bastante éxito en Nicaragua, y hoy es un medio de referencia en Nicaragua y en Centroamérica que se está haciendo desde el exilio. Él es hijo de la expresidenta democrática de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, que falleció recientemente en Costa Rica, y de Pedro Joaquín Chamorro, un periodista nicaragüense y editor de La Prensa que fue asesinado a tiros en el 1978 durante la dictadura de Somoza y probablemente con algo de su participación. Hoy, como él, todo el equipo del Confidencial también vive en el exilio. ¿Cómo habéis llegado a esta situación? Tú estás ahora en Madrid, parte del equipo está en Costa Rica. Bueno, el exilio es una condición obligada de una condición extrema que enfrentamos los periodistas. Yo nunca en mi vida pensé que tenía que exiliarme en Nicaragua y he tenido que exiliarme 2 veces. La primera vez fue en el 1 de enero del 2019, después que mi redacción fue asaltada por la policía y después confiscada en diciembre de 2018. En Nicaragua hubo un estallido de protesta cívica popular en abril del 2018 que realmente fue una insurrección cívica, puso en jaque a la dictadura Ortega Murillo. Hubo un intento de un diálogo nacional que fracasó y luego hubo una masacre. Más de 350 personas fueron asesinadas y luego se impuso un estado policial de facto que suspendió todas las libertades de reunión, de asociación, de libertades electorales eventualmente. Y bueno, la naturaleza, la razón de ser de las protestas era demandar el fin de la dictadura y convocar a nuevas elecciones libres. Mi redacción es asaltada como parte de una nueva ola de represión y yo me fui a Costa Rica por puntos ciegos y empecé a trabajar desde el día siguiente gracias al apoyo de Teletica, Canal 7 de Costa Rica, y me impusieron la censura en el programa de televisión en Nicaragua. Trasladamos la audiencia a la plataforma de YouTube y 11 meses después regresé a Nicaragua, porque en ese momento el exilio para mí era una condición de emergencia. Yo tenía que proteger mi integridad personal, pero la mayoría de mis reporteros estaban en Nicaragua, aunque ya no teníamos redacción porque estaba confiscada. Yo regresé a finales de ese año, después que hubo un diálogo y una excarcelación de muchos presos políticos, entre ellos algunos periodistas. Abrimos una nueva redacción, empezamos a trabajar, luego vino la pandemia, y en el año 2021, que en Nicaragua se abrió la última oportunidad de un cambio, porque se iban a celebrar elecciones, pero esas elecciones al final nunca se hicieron porque Daniel Ortega encarceló a los 7 precandidatos a la presidencia de la oposición. Todos quedaron presos y el único partido que podía estar registrado también fue ilegalizado. En esa coyuntura, otra vez mi segunda redacción fue asaltada por la policía y yo salí otra vez por puntos ciegos a Costa Rica. La diferencia de este segundo exilio es que ya no es una emergencia. Ahora no solamente mi persona, sino toda la redacción de Confidencial y todas las redacciones de otros medios independientes tuvieron que reubicarse en Costa Rica, en España o en Estados Unidos porque se impuso una absoluta criminalización del ejercicio del periodismo, de la libertad de prensa y también de la libertad de expresión. Carlos Fernando, ¿cómo fue esa evolución del régimen de Ortega, sobre todo hasta las protestas cívicas? Entre 2007 y 2017, ¿cómo evoluciona la situación? Bueno, era un gobierno que tenía muchas paradojas. Por una parte, Daniel Ortega regresó al poder ganando una elección, no por una mayoría política, sino por circunstancias en las cuales se produjo una división del resto de los partidos. Una división de otras fuerzas políticas, pero bueno, ganó la elección. Pero desde el momento en que se entronizó en el poder, empezó a cooptar a los poderes del Estado, hizo un fraude electoral municipal, después impuso una reelección ilegal, inconstitucional para la presidencia, y sin embargo su gobierno funcionaba. Y funcionaba porque él estableció
una alianza económica con los grandes empresarios de Nicaragua y la región. En Nicaragua había inversión privada, pero eso se daba en un contexto de falta de transparencia y de democracia. Y la gente decía, bueno, pero el gobierno es autoritario, pero funciona. Y nosotros como periodistas cuestionamos, denunciamos la corrupción, denunciábamos este sistema de corporativista, autoritario, y de alguna u otra manera el régimen nos ignoraba. Y simplemente, bueno, fuimos atacados, fuimos perseguidos, pero podíamos hacer periodismo. Todo esto colapsó con las protestas que estallaron en 2018 porque se rompió esa alianza, los empresarios dejaron de apoyar al régimen y demandaron también, junto con la mayoría de la población, elecciones anticipadas, demandaron el cese de la represión y a partir de entonces, eso que era una dictadura institucional, se convirtió en una dictadura represiva, criminal, familiar, totalitaria. Aquí hablamos de populismo. Bueno, la manera de ser del populismo en Nicaragua es la de un régimen personalista que ha llegado al extremo este año 2025 de cambiar incluso la Constitución para crear una instancia que yo no creo que existe en ningún país del mundo, se llama la copresidencia. No hay un presidente de la República, hay un copresidente y una copresidenta, que son el señor Ortega y su esposa Rosario Murillo. De manera que establecieron la solución a la sucesión dinástica con Ortega en vida. Y hoy ya ese no es un régimen de un partido político, es un régimen de Estado, partido, familia. Y decías que tuvisteis que ir a raíz de esas protestas que provocaron un endurecimiento del régimen y de la dictadura. No hay ninguna instancia judicial a la que recurrir. ¿Cómo es esa cooptación de los poderes judiciales por parte de Ortega? Perdón, Sí, el Poder Judicial, ¿qué papel ha tenido en estos últimos años? Cuando a mí me confiscaron, yo fui a la policía. Yo fui a la policía a denunciar que la misma policía había asaltado a mi redacción. Por supuesto que no investigaron nada. Y presenté 3 recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia que nunca fueron fallados. En Nicaragua colapsó el Estado de Derecho. No hay un poder judicial autónomo y ya no existe un poder judicial. La nueva reforma constitucional eliminó los poderes del Estado. Ahora se llaman órganos sometidos, subordinados a la copresidencia. Entonces no hay Estado de Derecho, no hay garantías, repito, no hay libertad de reunión, de asociación, tampoco hay libertad religiosa. Cuando Ortega eliminó la competencia política en las elecciones, mucha gente decía, bueno, ahora que se reeligió, va a abrir algún espacio político en Nicaragua, porque bueno, ya logró eliminar a la oposición. Y lo que hizo fue barrer con la sociedad civil, eliminó 5.500 organizaciones no gubernamentales y asociaciones. Ahí está desde la Cruz Roja hasta la Cámara de Comercio, hasta las monjas de Madre Teresa de Calcuta. Y vino además una persecución contra algunos obispos de la Iglesia Católica que culminó con el encarcelamiento de decenas de sacerdotes, hay 4 obispos exiliados y una confiscación como de 40 propiedades desde universidades, colegios, sedes religiosas de la Iglesia Católica. El último espacio de libertad que queda en Nicaragua es el del periodismo en el exilio, porque gracias a las redes sociales y gracias a Internet todavía, y digo todavía, nosotros podemos seguir produciendo contenidos que se distribuyen a través de Internet y redes sociales y se pueden leer y ver en Nicaragua. El 50% de nuestras audiencias, y hablo no solo de Confidencial, hablo de otros 15 plataformas de medios digitales nicaragüenses, está primordialmente en Nicaragua. Pero me contabas antes que uno de los problemas que tenéis es que desde el gobierno de Ortega se persigue a vuestros lectores. Si difunden en redes sociales vuestros enlaces, vuestros contenidos, pueden encontrarse con una investigación policial. Si ustedes entran hoy a Confidencial, la historia que publicamos es qué tiene que hacer usted para medir las condiciones de decidir si puede regresar o no a Nicaragua. Es decir, tenés que limpiar tu sistema digital, tenés que ver cómo vas a viajar, qué vas a hacer, porque hay un sistema de control y de represión, no solo interno, sino transnacional. Yo pertenezco a un grupo de 450 nicaragüenses
que ilegalmente fuimos declarados traidores a la patria y nos despojaron de nuestra nacionalidad nicaragüense. Y tenemos un enorme agradecimiento por el gesto político de España que nos abrió el espacio para aplicar a la nacionalidad española, a la cual yo apliqué y mi esposa también, y la tenemos. Pero bueno, nosotros somos los desnacionalizados por la vía de un decreto, pero hay muchísimos más que son desnacionalizados de facto porque no tienen la oportunidad de viajar, ni de salir, ni de entrar al país. Hay un monitoreo que realiza el régimen de redes sociales, de las opiniones que se comunican en redes sociales, que hace que las personas puedan ser detenidas, acusadas, inculpadas o simplemente rechazadas o que no les renueven el pasaporte para entrar a Nicaragua. ¿Cómo os organizáis en el trabajo de la redacción desde el exilio? ¿Cómo se puede informar de un país desde fuera del país? Nosotros teníamos hasta el año pasado algunos reporteros en Nicaragua que estaban de incógnito y que hacían una extraordinaria labor para poder verificar información, para reportear, obviamente sin identificarse de manera pública, pero también ellos y otros colegas de medios independientes fueron acosados por la policía, les impusieron lo que se llama un régimen de casa por cárcel de facto. No hay un proceso judicial, pero la policía llega y les dice, tenés que reportarte a una delegación policial todos los días. ¿Pero por qué? Porque vos sos golpista. ¿Pero por qué dice que soy golpista? Porque estás bajo investigación. Bueno, tuvieron que salir también por punto ciego y hoy nosotros tenemos, yo diría que gracias a la confianza de nuestra audiencia y de un grupo pequeño de colaboradores que nos permiten investigar y confirmar información. Es extremadamente difícil, primero porque todo el mundo tiene temor de ser espiado y nuestra primera responsabilidad es ofrecerle a las fuentes, a los colaboradores, canales seguros de comunicación, que tengan la seguridad que si están hablando conmigo en Signal, desde mi comunicación en Costa Rica o en otra parte, esa comunicación está blindada o que pueden hablar también con mis periodistas y luego invertir nosotros no el doble chequeo que hacemos los periodistas, sino el triple, cuádruple, quíntuple, porque mucha de la información circula en las redes sociales que las redes sociales fueron una bendición en las protestas de abril porque nos permitieron cubrir un acontecimiento nacional y la gente estaba con sus teléfonos celulares reportando las protestas y la represión, pero 1, 2, 3, 4, 5 años después se convirtieron en un torbellino de desinformación y nos toca, por lo tanto, hacer una enorme labor de curaduría de la información que circula en las redes sociales. Pero yo podría hablar mucho de cómo nos afecta la persecución, de la división de nuestra familia. Mencionabas la situación de mi madre. Bueno, yo tuve el privilegio de que pudimos sacar a mi mamá de Nicaragua en un avión ambulancia. Ella estaba en una condición de salud hospitalaria, llevarla a Costa Rica y poderle dar en los últimos 20 meses de su vida pues, acompañamiento, amor, Tu madre cariño. también tuvo que morir en el exilio. Porque tu madre tuvo que morir en el exilio también. Sí, bueno, ella no estaba exiliada, pero mi hermana y yo estábamos exiliados y en esa condición la tuvimos y pudimos hacerle pues, un homenaje en Costa Rica, enterrar sus cenizas en Costa Rica para llevarla cuando en Nicaragua hayan condiciones de libertad y que Nicaragua vuelva a ser república a Nicaragua. Muchísimos otros compañeros míos, expresos políticos, exiliados, nunca han tenido esa posibilidad de despedir a sus familiares. A sus familiares. ¿Y cómo ves el futuro de tu país? Es evidente que el régimen quiere perpetuarse como dinastía, pero ¿es posible de alguna manera una salida democrática? Yo creo que una dictadura personalista, represiva, totalitaria, como la de Nicaragua, no es sostenible, pero también puede prolongarse por más tiempo. No es sostenible a largo plazo. Y de hecho, uno de los factores que indica la erosión interna del poder es esto que nosotros llamamos la sucesión dinástica, el proceso en que Rosario Murillo está asumiendo y ejerciendo el poder en vida de Daniel Ortega. Ella es una gobernante omnipresente. Ella todos los días lee un monólogo en una transmisión de audio, no es una conferencia de prensa,
donde da el supuesto reporte del Estado a la nación, y Daniel Ortega es un gobernante ausente. Él tiene en los 12 meses del año posiblemente 20 apariciones públicas que no son en la calle, simplemente que apareció en una transmisión de televisión o diciendo algo. Pero ese proceso de sucesión dinástica significa una purga que empezó desde 2007, pero que de manera intensiva ha ido eliminando a todos los operadores políticos, asesores de Ortega, ministros importantes que ocupaban un rol en el ejercicio del poder con él, desplazándolos para colocar a sus leales. Eso significa que hoy en las cárceles de la dictadura de Nicaragua hay presos políticos que están ahí porque protestaron, pero hay otros que están ahí simplemente porque eran aliados de Daniel Ortega y Murillo los puso en la cárcel para sustituirlos por otros. Y eso significa que ahí está en la cárcel Bayardo Arce Castaño, ex asesor presidencial de Daniel Ortega por 9 años. Bayardo no era un líder opositor, pero está ahí porque Murillo teme posiblemente de que él, por ser un líder histórico del sandinismo, puede generar eventualmente alguna clase de amenaza. Y está preso el general en retiro Álvaro Baltodano, y está preso Néstor Moncada Lau, que era el guardián de los secretos de Ortega y Murillo. Eso provoca una erosión interna al grado de que hoy el apoyo al régimen orteguista, murillista, posiblemente andará entre un 8 y un 12% del electorado. En la época de los años 2014, 2015, tú me preguntabas, bueno, ese régimen, esa dictadura llegó a tener mayoría política. Hoy no tiene, hoy tiene un apoyo minoritario que se sostiene por la fuerza de la cooptación y el control del ejército, de la policía, de los paramilitares, de la seguridad, de ciertas prebendas económicas, de manera que lo que Nicaragua necesita para que verdaderamente se logre un cambio es que se elimine el Estado policial. Ahora, eso no va a caer del cielo. ¿Cómo ha sido esta evolución de un movimiento que nace contra una dictadura para convertirse después en una dictadura? ¿Cómo el sandinismo contra Somoza acaba derivando en la actual dictadura de Ortega? Bueno, fue un proceso largo. ¿Es un problema de la persona? ¿Es un problema del movimiento? Yo creo que las dos cosas, pues. Pero fue un proceso largo, no es una cosa que ocurrió de un día para otro. Daniel Ortega estuvo en la oposición, perdió 3 elecciones continuas, 1990, 1996 y 2001. Y uno suponía de que debía de producirse alguna suerte de cambio en el partido sandinista. Ortega, como una especie de Stalin tropical, eliminó a todos los posibles competidores, cooptó al Poder Judicial y al Poder Electoral y luego, bueno, ganó esa elección. En el momento en que él sube al poder, está ahí ya con la determinación de no cederlo nunca. Y ese es el proceso que empezó en 2007. Ahora, ¿cómo se convirtió en esta dictadura criminal que está señalada por los expertos en derechos humanos de Naciones Unidas por crímenes de lesa humanidad? Hay procesos que se han iniciado en Argentina, hay señalamientos que apuntan a que deberían ser procesados por lo menos 54 altos funcionarios de la cadena de mando de la represión. Todo eso está relacionado a la crisis de lo que ocurrió en 2018. En ese momento, mucha gente pensaba de que el régimen iba a tratar de tender un puente y de alguna manera restablecer las normas de la política, pero yo creo que había una especie también ya de ensimismamiento, de megalomanía, del ejercicio del poder de este gobierno que ya no es solo de Daniel Ortega, sino que es la fusión con Rosario Murillo. Que será la sucesora y que está preparándose todo para que sea así. Es la sucesora ya constitucional. Y además de eso, ese régimen personalista depende mucho también de las pocas redes de confianza que tienen con algunos de sus hijos. Laureano Ortega Murillo, un mal tenor, por cierto, y lo menciono esto porque él tiene pues una cierta función como cantante de ópera también. Él es el canciller de facto de Nicaragua. Él maneja las relaciones con China y con Rusia. ¿Hasta qué punto son claves esas relaciones con China y Rusia en la supervivencia de este gobierno?
Mira, el régimen vende la relación con China como una relación estratégica. Para nosotros, verdaderamente es más un cuento chino. Es como el cuento chino del canal interoceánico, que en 2013, en la época de las vacas gordas de Ortega, apareció de un día para otro un personaje chino llamado Wang Jing, que era dueño de una empresa de telecomunicaciones en China, y se le otorgó una concesión para hacer un canal, pero no solo un canal interoceánico, tenía carta abierta para hacer 10 o 15 subproyectos en Nicaragua. La realidad es que Wang Jing no hizo absolutamente nada, se lucró de un montón de concesiones que le dio el Estado y finalmente salió del juego. Él se presentaba como un empresario basado en Hong Kong de la República Popular China, que no estaba asociado a China. Cuando fracasa Wang Jing, Nicaragua corta relaciones con Taiwán, las restablece con la República Popular China y se vende China como la panacea. Hoy representa una relación de 11 préstamos para realizar grandes obras de infraestructura que son totalmente onerosos. Es decir, China le presta a Nicaragua 1.400 millones de dólares y Nicaragua va a pagar más de 2.000 millones de dólares por esos préstamos. Le prestan para hacer un aeropuerto 440 millones y Nicaragua va a pagar 800 millones por un aeropuerto que va a ser un elefante blanco porque no tiene ninguna viabilidad o utilidad. Y la relación, bueno, Nicaragua no exporta nada a China, pero importa ahora muchos bienes de China. Hay una invasión de tiendas chinas que están desplazando al comercio local. Estoy hablando de lo que reporteamos en Confidencial y de las empresas mineras chinas a las que les están entregando grandes concesiones y esa es un poco la relación. La relación con Rusia es una relación más de inteligencia, de espionaje. No es que Rusia tiene una concesión, una implantación de armamento en Nicaragua, pero no tiene misiles, pero sí tiene una base de espionaje ruso en la base militar Mocorón del ejército de Nicaragua y muchas otras plataformas de desinformación y de espionaje. Y volviendo a tu periódico, a Confidencial, ¿cómo es la financiación ahora? Porque entiendo que con la publicidad tenéis enormes problemas. Ha cambiado mucho, como contaba antes, la posición de fundaciones estadounidenses en apoyo al periodismo independiente. ¿Cómo es ahora vuestro sistema de financiación? Cuando nosotros éramos un medio híbrido, que estábamos en televisión, en la parte digital y en esta pequeña operación impresa, pues éramos sostenibles. Y gracias fundamentalmente a los anunciantes en la televisión. Sí. Cuando nos impusieron la censura de la televisión, perdimos todos esos anuncios y cuando nos declararon criminales y nos ilegalizaron, entonces perdimos a todos los posibles anunciantes o marcas nicaragüenses o de la región que operan en Nicaragua. Incluso empresas en Costa Rica que me dicen a mí, bueno, pero es que si yo me anuncio en Confidencial, el régimen va a tomar represalias en mi contra. Porque hoy el sector privado de Nicaragua ya no es socio del régimen, está bajo un régimen de extorsión. Yeah. En Nicaragua hay una economía que no colapsa, que no se desploma porque funciona. Exporta a Estados Unidos, a Centroamérica, vive de las remesas familiares, que son el 30% del Producto Interno Bruto, pero funciona distinto que Cuba y que Venezuela. Entonces nosotros perdimos a los anunciantes y creo yo que hoy dependemos más de donaciones de organizaciones internacionales que apoyan al periodismo independiente y de nuestra audiencia, y en menor grado de la publicidad programática. Ahora, esos donantes internacionales que estoy mencionando, pues llegan un día y se van. Sí. No es una relación estable. Este año nosotros tuvimos un recorte como de un 30% en nuestro presupuesto, nos obligó a hacer ajustes, incluso recortes de personal muy doloroso, y estamos en un proceso de estabilizarnos. El desafío de la sostenibilidad del periodismo en el exilio es fundamental y no es solo un problema de Nicaragua, es un problema. Te iba a preguntar ahora por el Faro también, por ¿sí? lo que está pasando en El Salvador. Y lo que quiero decir es que los organismos internacionales
que apoyan a medios de comunicación, y ha sido un poco mi experiencia a veces conversando con la Unión Europea, tienen un esquema de proteger a periodistas en emergencia. Dice, ¿usted necesita un abogado? No, yo no necesito un abogado. Si en mi país no hay cortes, no hay Estado de Derecho. Yo lo que necesito es apoyo económico para poder sostener la operación de mi redacción. Y eso pasa en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, ahora también en El Salvador, pero también pasa en Irán, en Rusia y en muchos otros países. Hace falta un cambio del paradigma de las organizaciones internacionales que apoyan a la prensa independiente en el exilio para que ésta sea sostenible. Obviamente, nosotros queremos y admiramos mucho la experiencia del diario.es y de otros medios de poder contar con una audiencia que no solamente es una audiencia leal, sino que también brinda un apoyo para la sostenibilidad del medio. Pero tenemos un problema. Los lectores nicaragüenses, incluso algunos empresarios, a mí me dicen, yo quiero apoyar a Confidencial, pero yo no quiero tener ninguna relación con tu plataforma, porque el régimen está monitoreando y monitorea una tarjeta de crédito, monitorea una transacción, y si te vamos a apoyar, no puede ser de una manera abierta con una clase de plataforma de ese tipo. Os hace más difícil poder financiaros con los lectores, claro, porque si hay esa base de datos es peligrosa en manos del propio régimen. Es muy difícil, como decía antes, todavía hoy en Nicaragua los nicaragüenses pueden consumir información de medios independientes, pero no la pueden compartir. Si alguien toma lo que se publicó hoy en Confidencial, la serie que publicamos la semana pasada sobre, casualmente, esta relación onerosa con China, o la declaración que hicimos el domingo de Roberto Samcam, un ex militar en retiro que fue asesinado por un acto de terrorismo de Estado de la dictadura en Costa Rica, y nosotros declaramos a Roberto Samcam el personaje del año. Si eso es compartido en las redes sociales por cualquier persona en Nicaragua, eso es un delito. Yeah. Eso es un delito y esa persona puede ir presa. Lo que puede hacer es consumir, ver la información, pero no la puede compartir en redes sociales. ¿Y cómo ves la situación en otros países de Centroamérica? Te preguntaba también por El Salvador, por Honduras, por Guatemala. Nosotros tenemos una relación muy estrecha de aprendizaje y de intercambio de experiencias, sobre todo con los colegas de Cuba y Venezuela, porque son los más parecidos a Nicaragua en el sentido de que ahí colapsó el Estado de Derecho. En los otros países, y hablo de México, de Guatemala, de El Salvador, hay un deterioro grande del Estado de Derecho, pero todavía hay ciertos espacios que permiten que coexistan. Ya no se diga en Costa Rica. En Costa Rica hay un presidente que ataca a la prensa todo el tiempo, la llama la prensa canalla. Pero en Costa Rica hay una sala constitucional que protege los derechos de los ciudadanos, la libertad de expresión y de la prensa. Con Cuba y Venezuela nosotros tenemos ese intercambio. Creo que ellos tienen posibilidades de tener reporteros en sus países que nosotros no tenemos, pero ellos padecen de los bloqueos de Internet que nosotros todavía nos estamos preparando para lidiar. Os podéis encontrar con eso, aunque de repente Confidencial no se pueda leer desde... Sí. Y espero de que la preparación que estamos haciendo verdaderamente nos resguarde y que cuando llegue ese momento lo podamos hacer. El año pasado nos bloquearon el dominio .ni, el dominio de Nicaragua, de un día para otro arbitrariamente. Bueno, nosotros ya habíamos migrado a Confidencial.digital. La situación de El Salvador es precaria. La situación de Guatemala, donde está preso en la cárcel José Rubén Zamora, que es como, yo diría, el decano del periodismo libre y el periodismo de investigación, no solo en Guatemala, en Centroamérica. Chepe Zamora, que está injustamente en la cárcel por hacer periodismo de investigación, denota ese deterioro del Estado de Derecho y la protección a los periodistas en la región. Por eso los colegas del Faro tuvieron que exiliarse este año, los de la revista Factum, los de Gato Encerrado y otros medios de comunicación de El Salvador. Y la verdad es que estamos en un proceso, yo diría, de aprender unos de otros. Para muchos colegas, Nicaragua es un poco el espejo en el que se están viendo mientras avanza el autoritarismo
o ese colapso del Estado de Derecho en sus países. La buena noticia es que sí se puede seguir haciendo periodismo y sí se puede seguir haciendo periodismo de calidad aún en estas condiciones de exilio. Pero ese deterioro autoritarista no solamente es exclusivo de Centroamérica. Estamos viviendo, por ejemplo, en Estados Unidos episodios inimaginables en la democracia más antigua del continente. No, sin duda. Y yo entrevistaba hace poco a Marty Baron, el ex director del Washington Post, y Marty Baron decía, bueno, estas cosas nunca habían pasado en Estados Unidos, y los colegas norteamericanos también están viendo la experiencia de esta resistencia del periodismo en América Latina bajo dictaduras, bajo regímenes autoritarios, bajo regímenes híbridos, donde a final de cuentas, pues yo creo que de lo que se trata es de salvar el derecho y la posibilidad de informar y sobre todo de producir información confiable. Para mí ese es digamos, el objetivo fundamental. Yo le digo a mis reporteros, no caigamos, no debemos sumergirnos en la burbuja del exilio. El mundo del exilio es el mundo del WhatsApp. El mundo del exilio no es la realidad. Te llegan un montón de rumores que tienes que estar comprobando más que nunca. Y todos los días tenemos que tener oídos y ojos en Nicaragua para poder reportear las historias que son relevantes para la población, que tiene que ver con el costo de la vida, que tiene que ver con los deportados que llegan en secreto desde Estados Unidos, que tiene que ver con la persecución contra los sacerdotes o que tiene que ver con la invasión de las tiendas chinas y con las cosas un periodismo que sea útil para la gente. Ese es el mayor desafío del periodismo en el exilio. Este año habéis publicado historias, pues eso, de las deportaciones, de la invasión de tierras y concesiones por parte de China, de la corrupción oficial, del nuevo ejército de la copresidenta de Nicaragua. ¿Cómo es la dificultad de sacar adelante estas historias en estas circunstancias? Porque ya no es el miedo a que te lo censuren, sino lo difícil que es recurrir a fuentes que imagino que tendrán también mucho miedo dentro del país a contaros cosas. Toma mucho tiempo para poder verificar información. Yo le decía a Ignacio, yo venía en el autobús aquí y venía chateando con una de mis pocas fuentes, que digo que los puedo contar con los dedos de las manos, pero son confiables para que me ayudaran a verificar una información que estamos investigando, que tiene que ver con el colapso de lo que quedaba de ese órgano judicial, que ya no es poder judicial. Y la otra cosa es que lo que nosotros estamos reporteando no produce ningún cambio en Nicaragua. Es decir, yo puedo investigar una historia de corrupción y publicarla, y las hemos publicado. Eso no cambia nada. Pero estamos, de alguna manera, sembrando verdad. Estamos sembrando elementos que yo creo que van a ser importantes para los procesos de justicia internacional que van a ocurrir en Nicaragua. Y a mí me da cierta satisfacción cuando yo veo, y no solo hablo de Confidencial, hablo de los otros medios nicaragüenses, que las historias que nosotros hemos investigado ahí están y forman parte de los informes de las comisiones internacionales de derechos humanos, de la CIDH, de la OEA, del grupo de expertos independientes de Naciones Unidas, que están documentando pues, esta crisis para que el día de mañana haya una documentación que permita reclamar justicia. Pues muchísimas gracias, Carlos Fernando, gracias a los que nos habéis acompañado. Seguimos en este encuentro, se nos ha acabado el tiempo ya. Continuamos con la siguiente mesa. Muchas gracias. Gracias, Carlos Fernando.